Hola chicos, bien, seguimos con el resumen de estadísticas, ¿sí? En este video les voy a explicar intervalo de clase, ¿sí? Y el histograma, ¿sí? Bien, para los intervalos de clase vamos a tener que usar una fórmula, ¿sí? Bien, cuando se cuenta con un gran número de datos, ¿sí? Cuantitativos, es conveniente agruparlos de la manera que más nos convenga a nosotros, ¿sí? Para que sea tengamos una fácil lectura, ¿sí? Para ello tenemos que recurrir a una distribución de frecuencias agrupadas en intervalos de clase, ¿sí? Pero tiene que cumplir la siguiente característica. La primera es que todas las clases deben tener la misma amplitud, ¿sí? Lo segundo que tienen que cumplir es que cada dato debe pertenecer exclusivamente a una clase, ¿sí? Y el último, dice, en lo posible no deben quedar clases vacías, ¿sí? Bien, ¿cómo se arman los intervalos de clase? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el menor y el mayor dato de la distribución que tenemos, ¿sí? Y establecer el número de intervalos que nos desea, ¿sí? Obviamente que esa amplitud va a depender de la cantidad de intervalos que yo necesito, ¿sí? Eso por lo general lo tienen de dato en el enunciado, ¿sí? Si no, lo pueden suponer ustedes. Bien, entonces, para poder calcular la amplitud, ¿sí? De cada intervalo, amplitud, el intervalo lo voy a resumir así para que no nos entre, ¿sí? Se calcula. Es el cociente, ¿sí? Entre la diferencia entre el dato mayor menos dato menor dividido, ¿sí? El número de intervalos, ¿sí? Que eso lo van a tener como dato y si no lo van a tener que suponer ustedes, ¿sí? Bien. Después se debe elegir un representante de cada intervalo. Ustedes vieron en el video anterior que teníamos los X, teníamos 1, 2, ¿sí? Y le correspondía una frecuencia, ¿sí? Acá, al trabajar con intervalos, necesitamos sí o sí calcular la marca de clase. ¿Quién es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo, ¿sí? ¿Cómo se calcula la marca de clase? De la siguiente manera. Marca de clase es el límite inferior más el límite superior, ¿sí? Dividido 2, ¿sí? Así se calcula el punto medio, ¿sí? Bien, supongamos ahora, yo lo voy a explicar a través de un ejemplo. Supongamos que se recolectaron datos, ¿sí? Se hicieron un recuento de plaquetas de 100 pacientes. Esos 100 pacientes sería mi N, ¿sí? Y los datos que se recolectaron fueron los siguientes: 160, 161, 165, hay un montón de datos, 400, ¿sí? Mililitros sobre milímetros cúbicos. Bien, y si lo quiere distribuir en 6 intervalos de clase, ¿sí? Bien, entonces, para poder construir la tabla tenemos que hacer lo siguiente. Primero, calcular la amplitud del intervalo, de cada intervalo. Y segundo, la marca de clase, ¿sí? Bien, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Bien, entonces, vamos a calcular la amplitud. ¿Cuál es el dato mayor? Acá me faltó poner las unidades. 400, ¿sí? Menos el dato menor que es 160. Sobre la cantidad de intervalos. ¿Y cuántos intervalos quiero? Habíamos tenido 6. Entonces, hago esta cuenta y obtenemos que la amplitud, ¿sí? De cada intervalo tiene que ser de 40, ¿sí? Para calcular el punto medio, primero tenemos que definir los intervalos de clase, ¿sí? Porque si no definimos los intervalos de clase, no podemos calcular el punto medio, porque no sabemos cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior de cada intervalo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener X, que sería el recuento de plaquetas. Acá tenemos la frecuencia, ¿sí? El XN y la frecuencia absoluta. Fíjense que acá les puse la frecuencia y la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada para explicarles bien en qué consiste, ¿sí? Esto yo no se los di acá, pero se los voy a poner yo, como que ya sabemos, ¿sí?
Bien, ¿cómo se hace el intervalo? De la siguiente manera. Tengo que empezar por el dato menor, que es 160. Y acá se lo incluye, ¿sí? Se lo pone en corchete. Hasta, ¿cuál es el límite superior? Y bueno, le tengo que sumar 40. Entonces 160 más 40 me da 200. Y acá no lo incluyo, ¿sí? El siguiente intervalo tengo que empezar con 200, que lo incluyo. ¿Y cuál es el límite superior? Y le tengo que sumar 40, 240. Acá es 240 hasta 280, 280 hasta 320, 320 hasta 360 y 360 hasta 400. Acá justo nos coincide el dato mayor con el límite superior, el último intervalo. Si acá me hubiese dado 399, acá termino con 400 porque tengo que respetar que la amplitud de cada intervalo sí o sí sea de 40, ¿sí? Bien, acá lo que le voy a poner la frecuencia acumulada, se los voy a dar yo, hagan de cuenta que ya tienen los datos, ¿sí? Son 13 personas que cuando hicieron el recuento de plaqueta tienen entre 160 y 200, acá entre 200 y 240, ¿sí? Bien, acá es 22, 14, 10, 16. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando sumo la frecuencia absoluta me tiene que dar la cantidad de pacientes. Bien, sería 100. ¿Sí? Bien, la frecuencia acumulada se calcula de la siguiente manera. Empiezo igual que la frecuencia absoluta. Entonces, y tengo que sumar las que le siguen. Es 13 más 25 que me da 38. 38 más 22 me da 60. 60 más 14 me da 74. 74 más 10, 84. Y 84 más 16 me tiene que dar 100. Fíjense que esto tiene que coincidir. ¿Sí? Si no coincide es porque cometí algún error. Y ahora tengo que calcular el XN. Como habíamos dicho que se calculaba el XN, que era la marca de clase, esto lo vamos a llamar XN. Sumo los límites, el inferior con el superior, y lo divido por 2. Hago 160 más 200 dividido 2 me da 180. Ahora hago 200 más 240 dividido 2 me da 220. 240 más 280 dividido 2 me da 260. 280 más 320 dividido 2 me da 300. 320 más 360 dividido 2 me da 340. 360 más 400 dividido 2 me da 380. Fíjense que acá habíamos calculado que la amplitud de cada intervalo era 40 y fíjense que la marca de clase sí o sí tiene que saltar de 40 a 40. ¿Sí? Son cosas que tienen que tener en cuenta para ver si lo hicieron bien. De 180 a 200 hay diferencia a 40. De 180 a 220. De 220 a 260 hay diferencia a 40. ¿Sí? Fíjense que se cumple eso, ¿sí? Bien. Ahora les voy a explicar, ¿sí? Y con esto ya termino este video, el histograma, ¿sí? El histograma es un gráfico en barras, ¿sí? Que nos ayuda, o sea, que nos permite, ¿sí? Que se utiliza para representar los intervalos de clase, ¿sí? Bien, habíamos tenido esta tablita, o sea, en base a esto vamos a hacer el histograma, ¿sí? Vamos a tener que poner la frecuencia absoluta en el eje Y y en el eje X las plaquetas, ¿sí? ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Fíjense que acá tenemos el histograma, lo vamos a hacer acá. Fíjense que el primer intervalo habíamos visto que, acá están las plaquetas, yo lo voy a hacer con un par nada más, ¿sí? Ustedes después si quieren lo hacen todo. Acá está la frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, fíjense que es de 160 a 200. Entonces, acá quiere decir que corté el eje para no poner todos porque son números muy grandes, ¿sí? De 160 a 200, de 200 a 240, de 240 a 280, de 280 a 320 y así hacen hasta 400, ¿sí? Ustedes saben que entre 160 y 200 hay 13 personas. Entonces van acá y dice que esto es 13. Y ahí tienen el gráfico en barras, ¿sí?
Ustedes saben que de 200 a 240 era 25 personas, ¿sí? Fíjense que acá tienen todo intervalos. Y así hacen el histograma.